Imagínese lo aleno, que a alguien se le diagnostica una enfermedad incurable. Si dicha persona es un creyente, sin duda recurrirá a Dios pidiendo ser sanado, pues donde la ciencia no pudo dar solución, nuestro Padre que está en los cielos es grande en poder y misericordia. Y aquí estaríamos entrando ya en el terreno del milagro, pues dejamos en las manos de Dios la solución del problema. Y esto sería aplicable a las enfermedades del cuerpo, pero existe la idea de que las enfermedades del alma sí tienen solución y que pueden ser tratadas incluso por nuestros propios medios, dejando de lado ese componente sobrenatural de la intervención divina. ¿Es esto así realmente? ¿Cuál sería la terapia más eficaz para sanar nuestro corazón de los dolores que lo afligen? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor. Y en el shiur de hoy aplicaremos, con la ayuda del cielo, un enfoque espiritual a conocimientos procedentes de la psicología e incluso de la genética, para la sanación de nuestra alma y también la de nuestros hijos. Y para ello comenzaremos trayendo una enseñanza procedente del psicoanálisis. La evolución anímica posee una peculiaridad que no presenta ningún otro proceso evolutivo. Por ejemplo, cuando una aldea se hace ciudad o un niño se hace hombre, la aldea y el niño desaparecen, absorbidos por la ciudad y el hombre adulto. Y añade, en realidad los materiales o las formas anteriores han sido desechadas y sustituidos por otros nuevos. Pero en la evolución anímica sucede una cosa muy distinta. El estadio evolutivo anterior persiste al lado del posterior surgido de él. El estado anímico anterior pudo no haberse manifestado en muchos años, pero a pesar de ello subsiste, ya que en cualquier momento puede ser la expresión de las fuerzas anímicas y precisamente puede llegar a ser la única que se manifiesta, como si todas las evoluciones ulteriores hubieran quedado anuladas o hubieran sufrido una involución. Los estados primitivos pueden ser siempre reconstruidos. Lo anímico primitivo es absolutamente imprecedero. Hemos citado a Sigmund Freud en un ensayo llamado La guerra y la muerte. Desde el punto de vista de la psicología, el panorama para la rectificación de nuestro componente anímico se presenta poco esperanzador. La anterior enseñanza nos instruye sobre la absoluta diferencia entre el crecimiento biológico, el cual sustituye las formas del niño por las del adulto, y la evolución de la psique, la cual, a manera de las capas de una cebolla, crecería de dentro hacia afuera, a la vez que relega a estratos más profundos los estados anímicos anteriores. Y como se dijo, los escritos hacen mención de esta realidad espiritual cuando afirman: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hemos citado Hebreos y Brim 12 en el 15 y el 16. ¿En qué consiste esta raíz de amargura? Dicho de otra forma, imagínese a un individuo que de bebé lloraba hasta la extenuación sin mediar, motivo aparente. De niño fue desobediente a sus padres, de adolescente fue terriblemente conflictivo y rebelde, y ya en su juventud manifestó un carácter egoísta y egocéntrico. Entonces, en su mediana edad, conoce la fe y se convierte. Baruch Hashem, que tenemos promesas de que en nuestro Mesías podemos llegar a dejar atrás esas etapas de nuestra psique, pero esta no va a ser una tarea sencilla y demandará de nosotros una doble labor. Por una parte, estará nuestro trabajo espiritual personal y por otro, pedir siempre la ayuda del cielo. Y esto a sabiendas de que por nuestras propias fuerzas nunca podremos sanar totalmente las enfermedades del alma. Y este aspecto se identificaría con lo dicho en nuestro anterior versículo sobre alcanzar la gracia de Dios. Aspecto imprescindible para cualquier iniciativa espiritual, pues sin la ayuda de lo alto, difícilmente veremos nuestro esfuerzo coronado por el éxito. Esta cita mencionaba dos lacras asociadas con esta raíz de amargura. Hablaba de pecados de carácter sexual y con el desprecio de las cosas santas, trayendo a Esaú como el ejemplo, diríamos, paradigmático de estas realidades.
Y entendemos esta segunda afirmación, ¿no? Pues del citado personaje fue dicho, y comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Yvetz, Esaú, la primogenitura. Génesis Bereshit 25:34. Pero, ¿de dónde sabemos que era un fornicario? Aquí el autor de Hebreos cita un midrash según el cual el mismo día que Esaú desechó su condición de primogénito, cometió también los pecados más abominables, y entre ellos forzar a una virgen el día antes de su boda. Es un hecho suficientemente contrastado que lo acontecido en las primeras etapas de la evolución, ¿no?, de nuestra psique, hasta más o menos los 5 años, determinará nuestro comportamiento en la edad adulta, sobre todo cuando el niño experimenta las llamadas fijaciones, que traerían como consecuencia conductas psíquicamente anómalas, experimentadas por el niño ya en sus primeras etapas. Por ejemplo, es un síntoma recurrente de esta primera etapa el deseo de controlar y manipular la figura materna, lo que llamaríamos, ¿no?, el síndrome del pequeño emperador, un comportamiento que en el futuro será la principal causa de una neurosis obsesiva. Y pueden seguir apareciendo desórdenes en las siguientes fases de su desarrollo psíquico, por ejemplo, llevando al niño a comer compulsivamente por no haber superado satisfactoriamente la llamada fase oral, o manifestando el denominado complejo de Edipo, donde el niño ve al padre como un rival por el afecto de su madre, y esta anomalía le acarreará enormes problemas en su posterior vida afectiva. Y aquí nos planteamos la siguiente cuestión. Imaginémonos 2 mellizos, lo que entendemos como bivitelinos, nacidos, como es obvio, de los mismos padres y en el mismo día, y criados en un ambiente y educación similares, y que sin embargo uno crece con lacras en su alma y el otro no. Pues este fue el caso de Esaú y Jacob, como está escrito. Y salió el primero rojizo, y era todo velludo como una pelliza, y llamando su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabada su mano en el talón de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los parió. Génesis Bereshit 25, 25 y 26. Y veremos cómo a continuación, ¿no?, el texto bíblico nos dice que mientras que Jacob era un Ishtam, o sea, era un hombre íntegro que habitaba en tiendas, nos habla de Esaú, de Esab, como un hombre de campo, como un hombre rústico y sin modales. Y aquí deberíamos aplicar lo aprendido en nuestros shiurim anteriores. Al margen del hecho vivencial de cada individuo, existe el componente transgeneracional, el cual actuará como un imán para que las malas conductas y los comportamientos anómalos creen una fijación en un hermano y en el otro no. Y aquí es necesario mencionar un grave error. Pensar que las tendencias que nosotros llamamos naturales y que no son otra cosa que el fruto de la herencia espiritual se corregirán por sí solas. Gran equivocación, querido Javier, pues es responsabilidad de todo padre creyente en el Mesías evitar que éstas arraiguen, pues ya vimos cómo esta mala herencia, a manera de raíz de amargura, puede brotar en cualquier momento de nuestra vida. Tracemos a continuación lo que podríamos llamar un mapa genético de los 2 citados personajes, basándonos en las leyes de Mendel, según el principio espiritual de que lo que es arriba es abajo y lo natural es un reflejo de lo espiritual. Su segunda ley se enseña que los caracteres diferenciales de ambos individuos no se mezclan ni se difuminan, sino que aparecen, ¿no?, de una forma aleatoria en la segunda generación filial. Y aquí se nos presenta un dilema, pues los padres de Abraham y los de Sara ambos eran idólatras, por lo que a efectos de nuestro estudio deberíamos asignarles el alelo, lo que sería la secuencia genética, dominante, pues desgraciadamente una mala herencia se transmite de forma automática, mientras que las buenas cualidades deben ser adquiridas con mucho esfuerzo. De seguir esta línea, pues todos los descendientes de los patriarcas, ¿no?, estarían determinados por este alelo dominante, sin posibilidad alguna de rectificación. El hecho de la conversión del patriarca y de su esposa nos da pie a asignarle un nuevo alelo,
que pudiese determinar características de tzadik, de justo, alguno de sus descendientes. Pues obviamente Isaac fue justo, mientras que Ismael fue malvado. La característica justo sería recesiva, esto es, que no manifiesta sus características si se haya unido a uno dominante. Pues esta es la realidad para los mundos de abajo, por desgracia, querido amigo. Así pues, de nuevo, a efectos de nuestro estudio, adjudicaremos a Isaac, hijo de Abraham, el alelo recesivo T minúscula, de tzadik, justo, y a Rivka, su esposa, el alelo dominante R mayúscula de rasha, malvado, junto al alelo recesivo T minúscula con la herencia espiritual de tzadik, justo, en este caso tzadeket, porque hablamos de una mujer. Y aquí lo vemos ilustrado en nuestro gráfico. Vemos cómo de Isaac tenemos dos T's minúscula, que hablarían de el alelo recesivo de tzadik, justo. Mientras que de Rivka vemos que están juntos la R mayúscula de rasha, malvado, y la T minúscula de tzadik, justo. Entonces vemos el resultado que tenemos aquí, R mayúscula, T minúscula. Entonces el resultado es malvado. R mayúscula, T minúscula, con el mismo resultado de malvado. Mientras que tenemos T minúscula, que es tzadik justo, T minúscula, que es tzadik justo. Y aquí vemos que la mitad son justos, esto es, tienen dos T's minúscula, y la otra mitad malvados, porque junto a la T minúscula tienen una R mayúscula. Y estos son los mismos resultados enunciados en el texto bíblico, pues Isaac y Rivka tuvieron dos hijos. El primero fue malvado y el segundo fue justo. Y esta muestra nos ha servido para exponer de manera conceptual, ¿no?, lo que puede constituir el transgeneracional en la genética espiritual de nuestra alma, y cómo es responsabilidad de los padres cortar de raíz con esta mala herencia antes de traer a los hijos al mundo, o bien, si ya es demasiado tarde para esto, proveer los medios adecuados para su rectificación, para no dar nunca, Has Shalom, cumplimiento a lo escrito. Rasha es aquel que lleva el mal, Ra, a las tres vías de la Hashgaha, de la supervisión divina del mundo. Gesed, gracia, Rahamim, misericordia, y Din, juicio. Hemos citado Zohar Terumá 148a, de donde se infiere el largo alcance de un mal transgeneracional, el cual es capaz de afectar a cada aspecto de nuestro carácter, incluso a aquellos rasgos a priori positivos, como pueden ser la generosidad o el altruismo ligados al gesed, a la gracia. Y queremos concluir nuestro estudio citando las palabras del maestro, según lo escrito. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hemos citado Lucas Nakai 9, del 59 al 62. Este pasaje es difícil de entender en su sentido llano. Pues, ¿acaso es malo enterrar al propio padre? ¿No sería esto parte del mandamiento de honrarlos? ¿Es también un inconveniente despedirse de los tuyos antes de irte a servir a Dios? ¿Acaso debemos irnos de casa sin tan siquiera despedirnos? En un sentido más profundo, podemos ver aquí valiosas enseñanzas para la corrección del transgeneracional. En primer caso, aludiría a esta mala herencia que el maestro equipará al estado de muerte espiritual, el cual debemos dejar atrás a la hora de seguir al maestro. Y el segundo, que aquí es enunciado como mirar hacia atrás, se asociaría con el ya citado brote de aquella raíz de amargura que nos decía, ¿no?, nuestra cita de Hebreos. Y ambas situaciones no solo afectarían a nuestra vida diaria, marcando nuestro carácter y cosas que no son buenas para nuestra convivencia con los demás,
sino que son dos serios obstáculos si queremos seguir al Maestro. Querido amigo, con este estudio completamos una serie de 6 shiurim dedicados a la rectificación del transgeneracional, los cuales encontrará en nuestro canal de YouTube. Pues resulta difícil avanzar arrastrando la pesada carga de complejos temores, ira y un largo etcétera de situaciones y comportamientos que no se ajustan para nada a nuestra condición de creyentes en el Mesías. Te animo a que busque en las palabras de nuestro Mashiach la sanidad y la rectificación a todos ellos para que, liberado ya de tan cargante mochila, puedas tender ligero al monte de la paz interior y de la paz con la familia, incrementando su apego a Dios y desechando de su vida el rencor, la amargura y también todo mal hábito. Querido amigo, le pedimos una vez más que apriete el botón unirme. No podemos hacer esto solos. Necesitamos de su ayuda para que este canal pueda llegar al máximo número de oyentes. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.